Bien, como había indicado, lo que vamos a hacer en esta práctica es generar nuestros datos de equilibrio. ¿Qué habíamos indicado de las operaciones unitarias? Habíamos indicado que todas las operaciones unitarias en el cual va a existir transferencia de masa, toda operación unitaria en el cual va a existir o se va a presentar la transferencia de masa, necesariamente tenemos que contar con datos o parámetros de equilibrio, ¿sí? Necesitamos contar con datos o parámetros de equilibrio. Estos datos o parámetros de equilibrio, por lo general, siempre se los va a obtener de manera experimental, ¿ya? Esos datos o parámetros de equilibrio siempre se los va a obtener de manera experimental. Entonces, en esta primera práctica, nosotros vamos a realizar precisamente esa operación. Vamos a encontrar de una operación unitaria, como es la destilación, vamos a encontrar los datos o parámetros de equilibrio. Se supone que la destilación es una operación unitaria en el cual va a existir transferencia de masa, ¿sí? Va a existir. Como va a existir transferencia de masa, entonces yo necesito encontrar esos datos o parámetros de equilibrio y estas obviamente se van a encontrar de manera experimental, ¿sí? Entonces, para nuestra práctica número 1, y como todos ustedes en operaciones 3 también han visto datos de destilación, entonces vamos a sacar esos datos de equilibrio para ese proceso de destilación, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer entonces en esta nuestra práctica, ¿ya? Ahora vámonos a la parte experimental. Vámonos a la parte experimental. Vámonos a la parte experimental. En la parte experimental, bueno, ya tenía un dibujo. Trataré de rescatar. Práctica. Necesito yo contar con un equipito de destilación. Así se denomina el equipo para poder sacar datos de equilibrio en destilación, ¿sí? El equipo de destilación Otmer. Entonces, ¿qué consiste? Seguramente no es nada más que un dispositivo como el que estoy mencionando a nivel de laboratorio. Debe estar en presencia de un balón de destilación. Este debe tener su camisa de calefacción. Obviamente esta camisa de calefacción va a estar conectada a una fuente de energía, ¿sí? Una fuente de energía. Posteriormente, este dispositivo va a estar conectado a un sistema de refrigeración, ¿sí? Entonces yo por esta parte puedo cargar, ¿sí? Voy a cargar por este punto, voy a cargar. Una vez que cargue, seguramente voy a accionar. Antes veremos el equipo armado, ¿ya? El equipo armado. Entonces voy a tener mi sistema de condensación. Mi sistema de condensación, ese es mi sistema de condensación. Tengo mi sistema de condensación. Seguramente vamos a obtener en un recipiente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que indica nuestra guía de laboratorio? Dice, en este equipo tenemos que colocar 25 mililitros, ¿sí? 25 mililitros voy a colocar de una mezcla binaria AB, ¿sí? Esto para mezclas binarias, ¿sí? Para mezclas binarias, donde seguramente uno es el más volátil y otro es el menos volátil, ¿sí? Uno más volátil, el otro menos volátil. Entonces voy a colocar una mezcla binaria. Una vez que tenga mi mezcla binaria, que va a ser aproximadamente 25 mililitros de mi mezcla binaria, ¿qué voy a hacer yo? Tengo 25 mililitros, ¿sí? Tengo 25 mililitros. Perdón, esto es de del componente más volátil, ¿ya? El componente más volátil es
¿Todo bien? Bueno, vamos a empezar con la mezcla binaria. Voy a colocar 25 mililitros del componente más volátil, ¿ya? Si es para una mezcla agua-etanol, el más volátil va a ser obviamente el etanol, ¿sí? O puede ser para cualquier otra mezcla binaria, donde A va a ser en destilación, y eso ustedes también han visto, es el más volátil, y B es el menos volátil, ¿sí? De esa manera seguramente han hecho su representación. Entonces, voy a colocar 25 mililitros del más volátil. Posteriormente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a accionar, vamos a proporcionar la energía y seguramente esto va a empezar a calentar. Entonces, va a empezar a calentar, va a empezar a generarse el vapor respectivo, va a ir generándose el vapor, ¿sí? Se va a ir generando el vapor, el mismo va a ir subiendo, ¿sí? Va a ir subiendo por el equipitomer y posteriormente va a llegar al sistema de refrigeración. Una vez que llegue al mismo, ya va a empezar a salir el primer destilado, ¿sí? Va a salir el destilado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es medir, ¿sí? Voy a medir el índice de refracción. Eso es lo que voy a hacer, ¿ya? Medir el índice de refracción, tanto del, así lo llamaremos, del residuo como del destilado. Voy a medir eso, ¿sí? Tengo 25 mililitros, estamos comenzando con este valor. Entonces, voy a empezar a medir, ¿sí? Voy a empezar a medir. Volumen de A, podemos poner volumen de B. Necesito obviamente también conocer algunos otros parámetros, pero principalmente estos, ¿ya? Entonces, voy a colocar 25 mililitros. Entonces, tengo 25 mililitros, voy a proceder a conectar la energía, va a empezar a calentar mi sistema de calefacción, va a calentar, va a estar calentando, y lo que va a pasar es que ese vapor, se va a ir generando un vapor del componente más volátil, y ese vapor lo vamos a ir recuperando, ¿sí? Entonces yo voy a tener una cantidad determinada, ¿sí? 1 mililitro, 2 mililitros. Cuando llegue a tener una cantidad determinada, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar y voy a medir el índice de refracción, ¿sí? Se supone que por esta parte hemos introducido los 25 mililitros, ¿sí? 25 mililitros. Entonces, voy a hacer en una primera instancia, voy a determinar cuánto teníamos de volumen del componente más volátil, 25. ¿Cuánto teníamos del otro? 0, ¿sí? Voy a encontrar el índice de refracción que se tiene después de que he hecho este procedimiento, índice de refracción 1 lo llamaremos, y de este otro que es el destilado, voy a medir también su índice de refracción, el índice de refracción del destilado 1, lo llamaré, ¿ya? Entonces, hasta ahí estamos tomando un punto, ¿sí? Estamos tomando un punto. Posteriormente, ¿qué voy a hacer? Por este sistema donde estoy indicando que va a ingresar mi alimentación, voy a adicionar 5 mililitros de el componente menos volátil, ¿sí? Voy a introducir 5 mililitros. Entonces, en total, dentro de mi sistema ya van a existir 0. Aquí no voy a adicionar nada. Entonces, voy a proceder nuevamente a conectar a la energía. Entonces, esto es una mezcla ya de 25 mililitros del componente más volátil con 5 mililitros del componente menos volátil. Voy a proceder y seguramente igual que en el anterior caso se va a generar ya un vapor de la mezcla, ¿sí? Se va a generar un vapor de la mezcla, se va a generar ese vapor, también voy a ir recogiéndolo, ¿sí? Voy a ir recogiendo. Entonces, ¿qué voy a medir? Una vez que empiece a hervir, cuando ya empiece a generarse el vapor, cuando llegue a su punto de ebullición, aquí seguramente lo que necesito contar es con mi punto de ebullición, ¿sí? ¿A qué temperatura va a hervir? Aquí debe tener una temperatura de ebullición 1, ¿sí? Aquí debe tener otra temperatura de ebullición 2. Entonces, una vez que empiece a hervir, una vez que haya cambiado de fase, de líquido a vapor, entonces voy a detener el proceso y voy a medir cuál es el nuevo índice de refracción. Seguramente al hacer este procedimiento he obtenido un índice de refracción del destilado 2, lo llamaremos, ¿eh? Del destilado 2. Aquí se ha formado otro destilado.
Obviamente el anterior destilado lo hemos desechado, ¿no? Estamos obteniendo de diferentes destilados, no es que vamos a obtener en un recipiente todo, lo podemos ir acumulando en un recipiente para tener cuál es el volumen total que estamos destilando, ¿sí? Entonces tengo el índice de refracción del destilado y hago lo mismo, saco del recipiente, de aquí de este balón de destilación, voy a sacar una cantidad, unos 2 gotitas, y voy a medir el índice de refracción del residuo, 2, así lo llamaremos, ¿ya? Entonces, hasta ahí ya tenemos una segunda prueba. Posteriormente, ¿qué voy a hacer? Voy a volver a adicionar, por este sentido, otros 5 mililitros, ¿sí? Voy a adicionar nuevamente 5 mililitros del componente menos volátil. Obviamente nada del más volátil. Y voy a empezar a que empiece a hervir, ¿sí? Seguramente va a tener un punto de ebullición. 3 lo llamaré. Entonces va a empezar a hervir, y como va a empezar a hervir, nuevamente se va a generar vapor, ¿sí? Se va a generar vapor. Ese vapor nuevamente va a pasar por todo el sistemita, va a llegar al condensador, y en el condensador se va a volver a obtener un destilado. Entonces, yo voy a medir cuál es el nuevo índice de refracción de ese destilado. Debe tener un nuevo valor, ese índice de refracción, destilado 3 lo llamaré. Y así como he sacado del destilado, también voy a sacar del residuo. Se supone que el residuo es lo que está quedando en el balón de destilación, ¿sí? En el balón de destilación está quedando mi residuo, ¿sí? En el balón de destilación. Entonces, de ahí también voy a sacar unas 2 gotas y voy a medir cuál es su índice de refracción. Y seguramente voy a tener un índice de refracción 3. Y así voy a ir adicionando de 5 en 5, ¿sí? Ahora, ¿hasta cuándo voy a realizar este procedimiento? Obviamente no voy a realizar hasta que vaya a completar los 25, sea 50, sea 100, no. ¿Hasta cuándo vamos a realizar este procedimiento? Este procedimiento lo vamos a realizar hasta que, adicionando de 5 en 5, hasta que la temperatura de ebullición de esta mezcla que estamos nosotros obteniendo sea igual a la temperatura de ebullición del menos volátil, ¿sí? Entonces, hasta que la temperatura de ebullición de mi mezcla sea igual, aquí tengo mi mezcla, hasta que el punto de ebullición de mi mezcla sea igual al punto de ebullición del componente menos volátil, entonces cuando esos dos ya estén en ese valor, ahí es donde vamos a detener la prueba, ¿sí? Vamos a detener la prueba y seguramente ya tenemos los datos para poder encontrar todo lo que nos pide el cuestionario, ¿sí? Entonces, eso es lo que se hace en esta práctica de datos de equilibrio. Estamos obteniendo los datos o parámetros de equilibrio para un proceso de destilación. Se supone que en un proceso de destilación existe transferencia de masa, ¿sí? En destilación ustedes han debido trabajar con coeficientes de transferencia de masa, ¿sí? Las unidades obviamente no importa, pueden ser en función de las fracciones molares, en función de la presión, en función de, bueno, algún otro parámetro, ¿sí? Se puede utilizar. Ustedes ya han visto todo el tema de destilación, ¿sí? Lo que estamos haciendo en esta nuestra práctica es complementar con la parte práctica. ¿Por qué ustedes han realizado el proceso de destilación y cómo es que se está generando el mismo? ¿Sí? Ahora, ya tienen los datos y seguramente, bueno, no debería estar en la base de datos, pero ya se tiene, ¿sí? Se supone que con estos datos, ¿qué voy a hacer yo? Lo que tendría que hacer yo, esto lo guardaré. Lo que debería hacer yo es lo siguiente, ¿sí? Lo que debería hacer yo es lo siguiente. Se supone que ya hemos generado esos datos, ya tenemos los datos, entonces nosotros con los valores que tenemos deberíamos de encontrar nuestras composiciones, ¿sí? Deberíamos de encontrar nuestras composiciones. Entonces, pero las composiciones se les proporciona, ¿ya? Se les proporciona las composiciones. Se supone que con los datos de el índice de refracción del residuo, yo voy a generar, tengo que generar los valores de X,
o los valores de mi fracción molar en el estado líquido. Y con los del destilado voy a obtener mi fracción molar, pero en el estado vapor, o sea, para gases y para líquidos. Entonces yo voy a generar X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, etcétera. Entonces yo voy a generar, necesito estos datos, ¿sí? Necesito estos datos. Entonces con esos datos de índice de refracción voy a generar. Y en la práctica se les proporciona estos datos, ¿sí? Ustedes cuentan con estos datos. Para que no hagan ese cálculo, ustedes cuentan con esos datos, ¿sí? En una práctica común, ustedes deberían generar estos datos, ¿sí? Hagamos de cuenta que nuestra clase hubiera sido presencial. Si hubiera sido presencial, hubieran tenido que generar estos datos. ¿Cómo tendrían que haber generado esos datos? Primero, acudiendo a una práctica cero, lo llamaremos, denominada refractometría. ¿Cómo se generan estos datos con el índice de refracción? Entonces, esto al final vamos a ver, ¿ya? Para ver cómo se analizaba, porque no tendríamos que nosotros entrar, manejar el refractómetro y obtener los datos, pero yo ya les estoy proporcionando los datos del índice de refracción y obviamente con esos ya están teniendo ustedes los datos de X y de Y, ¿sí? Entonces cuentan con esos datos. Inclusive tienen los alfas, ¿sí? Tienen un alfa promedio, tienen para este punto un alfa, tienen para este otro alfa y diferentes valores van teniendo. Entonces, todos esos datos también están inmersos en los datos que se tienen en la guía, ¿sí? Eso también deberían de encontrarlo, pero como les digo, necesitamos una práctica cero para ver cómo era el manejo del refractómetro. Ese es el único detalle, ¿sí? Después, todo lo demás es en función a lo que estamos haciendo. Ya teniendo estos datos de X y de Y, obviamente la temperatura, también teníamos en el anterior, ¿no? El valor de la temperatura. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a generar lo que nos indica la guía, ¿sí? Lo que nos indica que tenemos que encontrar la guía. Entonces, esos parámetros vamos a ir encontrando. Lo que nos dice la guía es lo que vamos a encontrar, ¿sí? Si necesitan algún otro dato, seguramente también está presente. Por ejemplo, el volumen del pignómetro, si es que necesita, para ver cuánto es lo que hemos tenido, no sé. Entonces, con estos datos, ¿yo qué puedo hacer? Ya puedo empezar a resolver lo que me indica la guía. ¿Y qué es lo que me indica la guía? Me indica lo siguiente. Me dice, encuentre, por ejemplo, el gráfico Y versus X. Entonces, yo ya tengo Y, tengo X. Composición en la fase vapor, composición en la fase líquida. Entonces, como yo ya tengo datos reales, entonces yo puedo ir graficándolos, ¿sí? Puedo ir graficándolos. Seguramente voy a tener de esa manera, de 0 a 1, de 0 a 1. Voy a tener mi línea auxiliar, ¿sí? Mi línea auxiliar. Y voy a empezar a graficar, ¿sí? Voy a empezar a graficar esos datos reales. Entonces, ¿qué forma tendrá? No sé, tal vez seguramente va a ser algo como eso y seguramente va a ser de esa forma. ¿Por qué va a tener esa forma? Porque como es una mezcla real, seguramente debe tener un hace otro, ¿sí? Y seguramente que va a tener ese hace otro que ustedes van a poder encontrar, ¿sí? Entonces debe tener un valor de hace otro, un valor de X y un valor de Y, ¿sí? Debe tener ese hace otro. Entonces, tiene ese hace otro. Pues van a encontrar seguramente algo como aquel. Posteriormente, tienen que encontrar la otra gráfica que dice temperatura versus composiciones. Temperatura versus composiciones. Tenemos la temperatura y obviamente tenemos las composiciones, que también está en la tabla de datos, ¿ya? Entonces, igual, vamos a poder generar esa otra gráfica, ¿sí? Vamos a poder generar, ustedes van a encontrar las gráficas o van a ordenar las gráficas y lo van a tener. Y seguramente va a ser algo como esta, ¿no? Va a ser algo como esta. Van a tener en la parte superior, seguramente va a estar mi vapor y en la parte inferior va a estar el líquido, ¿sí? Entonces, seguramente van a obtener algo como eso. Y nuevamente, ¿por qué va a ser de esa forma?
Este es mi temperatura. Esta es mi temperatura. Temperatura con la composición Y. Y este otro va a ser mi temperatura con la composición en X, ¿no ve? La curva para el líquido, la curva para el vapor. Entonces, tengo los dos extremos también tenemos. Este debe ser la temperatura de ebullición del más volátil, y aquí va a concluir en algo, ¿no? La temperatura de ebullición del menos volátil. Este es del más volátil, este es del menos volátil. Entonces, si se fijan bien en esa gráfica, que va a ser seguramente de manera real, también tenemos un punto, este punto. Y ese punto, ¿qué va a mencionar? Seguramente debe mencionar el azeótropo que tiene, ¿sí? Esa mezcla binaria. Debe tener un azeótropo. Entonces, ahí está mi azeótropo, ¿sí? Ahí está mi azeótropo. Entonces, ya tengo una segunda gráfica. Y las demás gráficas que también les están pidiendo, por ejemplo, entalpía versus composiciones, también lo pueden hacer, ¿sí? Entalpía versus composiciones. Creo que tienen que también comparar, ¿no? Con lo que estamos haciendo. Nosotros estamos haciendo a 495 y van a comparar con lo que se tiene a 760, ¿sí? Obviamente, están identificados los componentes binarios que estamos utilizando. A es etanol y P es el agua, ¿sí? Entonces, como yo ya tengo todos los datos respecto a estos dos componentes, entonces no voy a tener dificultad en encontrar, ¿sí? Nosotros estamos haciendo esta presión y van a ustedes verificar con esta otra presión, ¿sí? Y seguramente todo lo demás que les pide el cuestionario lo van a realizar, de acuerdo a lo que hemos indicado en la clase inaugural, ¿sí? Con respecto a la práctica, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda, algo que no haya quedado claro. Ingeniero, buenas tardes. Sí, buenas tardes, joven, dígame. Con respecto a la práctica, en caso de que surgiera alguna duda mientras sacamos el informe, siempre alguna duda sucede, le avisamos por Moodle, WhatsApp, Telegram, Zoom. Classroom. Por Classroom, sí, por Classroom si tienen alguna duda, ¿ya? Por ahí algún dato me lo han borrado porque el sistema lo han cambiado. Yo tenía todos los datos en el anterior sistema, pero lamentablemente lo han cambiado. Sí, pero lo he vuelto a subir. Entonces, puede ser que por alguna casualidad algún dato no haya, pero me lo hacen conocer por Classroom. Lo he revisado, ¿sí? Y creo que están todos los datos, pero si tienen alguna duda, en Classroom me lo hacen conocer, ¿ya? En la asignatura que tenemos en Classroom. Está bien, ingeniero, gracias. Ya, gracias, joven. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, buenas tardes. Señorita, buenas tardes. Dígame. Los informes en físico, ¿qué día le tendremos que presentar? El día que vamos a fijar la fecha. Entonces, yo voy a estar o va a estar la auxiliar para recoger los informes, ¿ya? Ahora, con respecto a la presentación de los informes, lo vamos a hacer igual que el anterior semestre, cada 2 semanas o cada semana, depende de ustedes, ¿ya? No les voy a presionar en esa parte. Puede ser la siguiente semana también, o sea, nos damos una semana, hoy estamos haciendo la práctica, la siguiente semana entregan, la siguiente semana podemos ir avanzando y de esa manera, obviamente, vamos a tratar de terminar, ¿no? O quieren 2 semanas. Esa elección les voy a dejar a ustedes, ¿ya? Por mí no hay problema, podemos seguir haciendo muchas más otras actividades. La presentación de los informes, cada semana o cada 2 semanas, depende de ustedes. Y así ya va a estar programado en la plataforma. Cada 2 semanas, por favor. Ya, uno por uno, ya saben, ¿no? ¿Ven? Levantan la mano y hablan, porque si no, no se les entiende. Ahorita no les he escuchado nada, todos han hablado al mismo tiempo. Levantan la mano y listo. Señorita Choque. Ingeniero, buenas tardes. Buenas por tardes, mi parte, yo quisiera que fuera por cada 2 semanas. Ya. La otra señorita. Señorita Fidel. Sí, lo mismo que la compañera, por favor, cada 2 semanas, ingeniero. Ya.
Miren, estamos indicando cada 2 semanas. Por favor, en las 2 semanas traten de presentar, ¿ya? Traten de presentar sus informes. Claro, van a tener otras actividades, tienen otras materias, pero también con nuestra asignatura cumplan, ¿sí? Cumplan, no es complicado, ¿sí? Vamos a tener seguramente el tiempo suficiente como también para acabar nuestro trabajo de fin de curso. Tenemos que hacer también aquello. Con respecto a los trabajos de fin de curso, yo ya les voy a ir mencionando algunos temas, entonces algunos ya los pueden ir desarrollando, ir avanzando, ¿sí? O sea, no vamos a dejar los trabajos de fin de curso al final, no. Entonces yo en esta semana que viene yo voy a sacar una serie de temas. Si alguien está interesado en desarrollar, lo puede realizar, ¿sí? Entonces va a ir avanzando al mismo tiempo con su trabajo de fin de curso y con sus informes. Los informes, entonces, la forma de presentación, tanto virtual como físico, va a ser cada 2 semanas. ¿Qué significa? De aquí a 2 semanas me tienen que presentar los que van a presentar el informe, ¿sí? En Classroom, por favor, me van a hacer conocer si van a presentar de manera física o van a presentar de manera virtual. Si van a presentar de manera virtual, por favor, tengan presente que tienen que enviar su documento, o sea, tienen que ver la forma de que ha llegado de manera correcta, ¿sí? Traten de verificar de que no tienen ninguna dificultad, ¿sí? A veces es complicado. ¿Por qué? Porque lamentablemente el último día de presentación todos están queriendo subir sus informes. Entonces, esto les comento. A veces se encuentra saturado en ese momento, todos participan, todos quieren entrar, están cargando el sistema, entonces se hace todo un problema. Entonces, lo conveniente sería tal vez para los que van a presentar de manera virtual, hacerlo un día, 2 días o 3 días antes, ¿sí? Si lo tienen acabado en una semana, envíenlo, así ya van a tener ustedes la seguridad. Claro que tienen un tiempo determinado, pero no lo hagan el último día y en las últimas horas. Ahí es donde se congestiona y seguramente no envían, ¿sí? ¿Por qué? Después yo reviso, después de que ha pasado el tiempo, reviso y hay personas que no han podido acceder. Y si han accedido, es una página en blanco creo que mandan y obviamente eso no se puede calificar, ¿no ve? Y para los que van a presentar de manera física, de aquí a 2 semanas, entonces me entregan el informe a las 14:30 en la puerta de la facultad, ¿sí? Ahí va a estar un encargado para recibirlos. Entonces yo voy a recoger posteriormente los informes o los voy a calificar ahí y también se los va a devolver, ¿ya? Entonces esa es la operación que vamos a hacer. Pero antes, para saber cuántas personas son las que van a presentar de manera física y de manera virtual, en Classroom van a hacer notar esa situación, ¿ya? Si van a presentar su informe de manera, en un comentario, si van a hacer, voy a habilitar una pestaña para indicar cuál es la forma en la cual van a presentar. Entonces, ustedes indicarán si va a ser físico o va a ser virtual. Entonces, de acuerdo a eso, yo los voy a ir registrando, ¿sí? Tanto de manera virtual y físicamente allá también yo voy a tener para ya subirlo sus notas. Entonces, ese es el procedimiento que vamos a realizar, ¿ya? En Classroom yo voy a habilitar una pestaña indicando qué forma van a presentar, si lo van a hacer virtual o lo van a hacer físico. Joven Cortés, dígame. Buenas tardes. Inge, buenas tardes. Disculpe una consulta. En el caso, digamos, de que se presente en presencial, o sea, en físico, perdón, ¿cuándo es la siguiente clase previa, ingeniero? Porque si es a 2 semanas igual, el mismo día, no sé si daría el tiempo de ir a entregar a las 2:30 y luego venir a dar el examen, el cuestionario para la clase previa y eso. Por eso la recomendación, si lo pueden presentar antes, lo tienen, sería mucho mejor, ¿no ve? Por eso voy a indicar un encargado, por ejemplo, a la señora secretaria le puedo indicar que el día, desde el lunes hasta el miércoles, me lo pueda recepcionar sus informes. Entonces, el jueves, como tenemos nuestra clase oficial, no tendríamos ningún problema, ¿sí? Ah, ya, está bien, Inge. Sí, eso. Entonces, va a haber un transcurso de tiempo de días que se puede llevar. Ah, ya. Está bien, Inge. Claro, a ver, no va a ser ese día mismo, ¿no ve? Vamos a hacer, por ejemplo, esta semana estamos indicando 2 semanas. Entonces, pasa esta semana,
La subsiguiente sería 2, entonces del lunes al miércoles puede ser la presentación física, ¿no ve? De lunes al miércoles, porque el jueves tenemos clase previa, pero el jueves igual va a estar una persona también encargada ahí de recepcionar sus informes, ¿ya? El plazo es hasta el jueves, obviamente. Joven Gutiérrez, dígame, buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Una consulta. Entonces, Ya. supongo que las clases previas y los exámenes van a ser cada 2 semanas, ¿verdad? Y Sí, cada 2 semanas. En este mismo horario y así vamos a ir viendo la participación, ¿no? Y ahora, si volvemos a las clases presenciales, bueno, de igual manera vamos a tener. Señorita Vilca, dígame. Buenas tardes. Ingeniero, buenas tardes. Una consulta. Ayer le había comentado que ya no estábamos dentro del grupo de Classroom y nos había indicado que iba a enviarnos a nuestros correos el nuevo enlace, pero he revisado mi correo y no tengo todavía el enlace. Ya, por si acaso, el joven del centro, creo que era, ayer ha enviado una nota, pero al mismo tiempo que ha enviado, todos ya están habilitados en la plataforma Moodle. En la plataforma Classroom es lo único que debe faltar, ¿ya? Pero en la plataforma Moodle todos están habilitados. En el transcurso de la mañana me ha hecho llegar una notita, pero después revisando en el transcurso del día, todos ya estaban habilitados, ¿eh? Entonces yo pienso que todos se han participado, por ejemplo, del cuestionario que tenemos. Lo único que faltaría sería habilitarlos en la plataforma Classroom, nada más, ¿ya? Eso lo voy a hacer en el transcurso de la tarde, por favor, porque, estaba también preparando con respecto a esto. Gracias, Inge. Ya, señorita. ¿Alguna otra consulta? Señorita Fidel. Ingeniero, con respecto, sí, justamente igual que la compañera, el tema del Classroom quería saber, y solamente eso que me agrega al Classroom. En el módulo evidentemente ya estoy, entonces el siguiente miércoles se me van a habilitar 2 cuestionarios, del primero que ayer no di, ayer en la tarde recién me agregaron, después de las 5 o 6 de la tarde. Y ya, eso yo voy a programar con respecto a los que no han dado, ¿ya? Seguramente para los que no han dado se va a habilitar el cuestionario, no va a ser obviamente para todos, sino para los que no han dado. Y seguramente les voy a enviar también por Classroom una contraseña para que puedan entrar al respectivo cuestionario, ¿ya? Eso lo voy a... Ese día mismo, o sea, ese día yo voy a ir, voy a calificar y voy a devolverles, pero hagamos de cuenta que todos van a presentar unos 50 o 70, no me va a alcanzar el tiempo, ¿no ve? Entonces, todo está supeditado a cuántas personas van a presentar de manera física y cuántas de manera virtual. Y de esa manera yo ya voy a hacer mi plan para ir a poder revisar y les voy a indicar en qué tiempo les voy a entregar, ¿sí? Puede ser 24, 48 horas o tal vez 72, no sé. ¿Sí? Por favor. Ok, está bien. Muchas gracias, ingeniero. Ya, gracias, señorita. Señorita Vera. Ingeniero, Buenas tardes. tardes. Una consulta. Entonces, ¿el siguiente jueves pasaríamos de manera normal o directamente nos veríamos en 2 semanas? Directamente en 2 semanas. Mientras voy arreglando todo lo que es la plataforma, todo eso, ¿ya? También preparándome por si ya nos indican que vamos a estar de manera presencial, ¿sí? No sé, puede ser, esa es la opción que se está manejando, ¿no? O tal vez semipresencial, algún laboratorio, o vamos a tener laboratorio de manera semipresencial, una clase virtual, otra presencial, virtual y presencial. Puede ser, no sé, eso estamos esperando a qué es lo que digan nuestras autoridades. Joven Gutiérrez, buenas tardes. Ingeniero, buenas tardes. Disculpe, una consulta. Quería hacerle peticiones, si es posible, de cambiar de plataforma de las clases, de tal vez a Meet, porque muchas veces, por ejemplo, en las anteriores sesiones
En esta sesión, en la anterior, entré al final y me dejó entrar al final, no pude entrar desde el inicio y eso que intenté desde el inicio, solo me marcaba que la sala estaba llena. No sé si podríamos, y en teoría pasó lo mismo, digamos, tardé en entrar en la segunda sesión, pero ya no, o sea, si me entienden, es difícil mantener el corriente cuando se acaba una sesión y luego hay que ingresar a otra sesión. Ahora hay igual compañeros que están en el grupo tratando de ingresar, no están pudiendo ingresar a la sesión. Ya, entonces voy a habilitar la otra plataforma, ¿ya? También tengo la plataforma Meet. Eso, bueno, les consulté en el anterior semestre, pero no estaban de acuerdo. Yo pensé que estaban bastante bien en esta otra plataforma. Entonces, la siguiente podemos empezar en la plataforma Meet, ¿sí? La invitación va a llegarles igual en la plataforma Meet, ¿ya? Voy a, entonces, nuevamente volver a configurarlo esa otra plataforma para que podamos tener nuestras actividades ahí. Veremos cuál de los dos es el que trabaja mejor. Bueno, yo pensé que como aquí estábamos trabajando no teníamos dificultad, entonces no había problemas, porque el anterior semestre igual les consulté si podíamos entrar por Meet, me dijeron que no, entonces yo dije debe estar bien esta plataforma, por eso no hay ningún problema, ¿sí? Pero ahora como usted indica, bueno, no habría problema, podemos cambiar, ¿ya? Eso lo voy a ir configurando entonces. Nuestras clases pueden ser tal vez por Meet. Sí, ingeniero, por favor, si podría ser, sí, pues por mí, como dice que somos 106 estudiantes y solo acá acepta 100, entonces 6 estudiantes no podrían, bueno, no, 7 estudiantes no podrían entrar a la clase. Y luego, si va a ser por mí, nos va a aceptar por cualquier tipo de correo Gmail o solo va a entrar el Gmail de la universidad nomás. Eso igual, ingeniero, nos dice para que entonces todos podamos entrar de manera normal. Ya, voy a ver. Meet, nosotros tenemos adjunto con el correo institucional. O sea, yo tengo el correo de Meet, la plataforma de Meet tengo con el correo institucional. Entonces, posiblemente les pida el correo institucional para que puedan entrar. Pero les voy a indicar, ¿ya? Les voy a mandar por Classroom todas la indicación, los comunicados para que puedan registrarse en esa plataforma, si es que no lo han hecho, ¿ya? Aunque creo que trabajan en esa plataforma en otras asignaturas, ¿no? ¿Alguna duda más? ¿Alguna consulta? Señorita Vera. Perdón, Inge, me olvidé bajar la mano. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Bien, entonces, si es que hay algún comunicado de manera urgente, yo les voy a hacer conocer, ¿ya? Les voy a hacer conocer alguna disposición si